Buenos días. A continuación presentaremos el trabajo final de laboratorio, siendo el tema a tocar análisis granulométrico por segmentación. Somos la sección 656 y grupo 3A. Los integrantes son Camargo Gary, Castillo Gary Saúl, David Aucejo Richard, Yerena Kevin y quien les habla García Peña María José. A continuación vamos a hablar sobre el objetivo del tema. El objetivo es determinar cuantitativamente la distribución granulométrica de las partículas inferiores de 0.075 milímetros. La finalidad de este ensayo es sedimentación, nos permite distribuir el limo de arcillas. Para este ensayo tenemos como resultado un 39% de limo y un 61% de arcilla. La norma que estamos tocando es la ASTM D422. A continuación les voy a hablar sobre las fases de ensayo. El equipo que vamos a utilizar son los tamices número 10 y número 200, la balanza con sensibilidad de 0.1 gramo, un aparato agitador, el hidrómetro, el cilindro de cimentación, el agente dispersivo, el termómetro y la muestra representativa. A continuación les voy a hablar sobre el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la muestra. Tenemos que secar la muestra en el horno y tamizar con la malla número 10. Posteriormente tenemos que preparar la solución agua más defloculante. Pesar 5 gramos de defloculante, medir 125 mililitros de agua destilada y mezclar ambos componentes. Posterior a eso tenemos que mezclar la solución con la muestra. Mezclar la solución con la muestra y dejar reposar para que el defloculante penetre en la muestra. También es necesario saber que en arenas reposa de 2 a 4 horas. En arcilla reposa aproximadamente 24 horas. Luego tenemos que batir la mezcla, dejarla reposar y dejarla en el cilindro de la batidora. Añadir 125 mililitros de agua destilada, batir la mezcla en arenas aproximadamente de 4 a 3 minutos, pero en arcillas aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, vamos a colocar el hidrómetro e iniciar la toma de datos. Se vierte la mezcla en el cilindro de cimentación, se añade agua destilada hasta completar 1000 mililitros, se agita el cilindro con la mano por 1 minuto. Se debe hacer 90 ciclos con este tiempo. Se coloca el hidrómetro e inicia la toma de datos. En cada lectura se lee la temperatura. Luego tenemos que calcular el GS de la muestra. Estos son importantes ya que nos dará mejores resultados al final. Y por último, tenemos que realizar la lectura hidrómetro en agua más defloculante. También se requiere como datos la lectura del hidrómetro con agua o con agua y con defloculante. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Buenos días, soy Kevin Llerena y bueno, vamos a hablar de los datos, donde estos datos son recopilados de varios ensayos que hemos investigado, donde tenemos aquí eh, el tiempo, donde se observa que va de 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 240 y 1440 minutos. En la cuarta columna, RD, donde también tenemos las temperaturas halladas, ¿no?, correspondientes. Y tenemos los datos base de lo que es el proyecto, la cual la hora de inicio se dio a las 3:03 de la tarde. El peso suelo, el peso suelo seco en gramos es de 50. La lectura de hidrómetro en agua en centímetros es de 0.5. La lectura de hidrómetro en agua más refloculante es de 5. Y el peso específico relativo de sólidos es de 2.746. La corrección por temperatura. La corrección por temperatura, pues, se debe corregir con la siguiente tabla. Y se debe tener en cuenta de que para la temperatura de 20 grados Celsius, la corrección es cero. Tenemos la siguiente tabla y tabulando, pues hallamos, por ejemplo, la temperatura cuando es 25.30
hallamos que es 1.405. Los demás pues se conectan debido a que en la tabla tenemos los datos ya dados. Y hallando de la nueva temperatura, pues tenemos eso. La lectura de hidrómetro corregido. En la lectura de hidrómetro corregido, pues se halla con la lectura de hidrómetro menos la lectura de hidrómetro en agua más de floculante y más la corrección de temperatura. Y para hallar A, tenemos acá la fórmula que es el peso específico relativo de sólidos por 1.65 entre el peso específico relativo de sólidos, el GS, menos 1, y todo eso se multiplica por 2.65. Y tenemos el valor de A que es 0.9793. Bueno, teniendo el valor de A, pues obtenemos la, la sexta columna, la cual es el P porcentual, y lo que es lo que se proyecta en la pantalla. Y bueno, para la lectura del hidrómetro corregido solo por menisco, tenemos la fórmula que nos da la lectura de hidrómetro más la lectura de hidrómetro en agua. Y con la tabla obtenemos la siguiente fórmula, ¿no? Podemos hallar la séptima columna, la cual es de R, con la suma del RD más más la lectura de hidrómetro de agua que es el dato inicial del proyecto, el cual es 0.5. Y con eso pues hallamos el R. Y a continuación le paso la palabra a mi siguiente compañero. Buenos días, Robert, con la parte de desarrollo. Bueno, con los valores hallados en la diapositiva anterior, podemos hallar la longitud del hidrómetro en función del valor de R. Y bueno, con la siguiente tabla lo hallamos. Obtenemos los datos de la octava columna y con eso podemos hacer el cálculo del valor de L entre T, lo que resulta en lo que se puede ver en la tabla. Bueno, y el valor de K también puede hallarse de la siguiente tabla, utilizando la temperatura y el peso específico de los sólidos. Con los datos recopilados podemos obtener los valores de K y los ordenamos en nuestra tabla, como se puede apreciar. Bueno, y utilizando una ecuación del diámetro equivalente, obtenemos los valores del diámetro. Y finalmente, con nuestros datos hallados, graficamos nuestra curva granulométrica y bueno, quedaría de esa forma. Ahora le doy el pase a mi compañero. Buenos días, profesora. Mi nombre es Dari Camargo y les hablaré sobre las precauciones que se consideren pertinentes. Lo más importantes son que los siguientes errores posibles causarían determinaciones imprecisas en un análisis granulométrico por hidrómetro. Estos son el suelo secado al horno antes del ensayo, excepto para el caso de suelos inorgánicos de resistencia seca baja. Al secado al horno pueden causar cambios permanentes en el tamaño de las partículas. Agente dispersante no satisfactorio o en cantidad insuficiente.
Dispersión incompleta del suelo en la suspensión. Agitación insuficiente de la suspensión en el cilindro al comienzo del ensayo. Demasiado suelo en suspensión. También perturbaciones de la suspensión cuando se introduce o se remueve el hidrómetro. O también cuando el hidrómetro no está suficientemente limpio. O un calentamiento no uniforme de la suspensión. También puede ser por una pérdida de material después del ensayo. Si el peso del suelo de secado al horno se obtiene después del ensayo, toda la suspensión debe ser lavada cuidadosamente el cilindro. Algunas recomendaciones. Se recomienda tener una buena agitación de la probeta cada vez que registremos una lectura para colocar nuevamente los sedimentos en suspensión. Una cantidad excesiva de sólidos en suspensión interfiere en el proceso de sedimentación. Se debe tener en cuenta que la falta de cuidado en la inserción del hidrómetro en la probeta puede generar turbulencias en la suspensión de las partículas finas. El hidrómetro es un instrumento frágil y se debe tratar como tal. Apretarlo fuerte y dejarlo caer ligeramente sobre una superficie dura puede dañarlo, por lo que se recomienda tener mucho cuidado. Es recomendable tomar las mediciones en tiempo indicado, aunque si no es posible se debe registrar el tiempo en el que fue tomado y realizar los cálculos con dicho tiempo. Gracias. A continuación le doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias. Las conclusiones. Las posibles pérdidas del material al pasarlo del vaso metálico afectan los resultados obtenidos en la práctica. Puede variar en la calificación hecha. Aprendimos que para las partículas más pequeñas que pasan de tamiz número 200 se realiza este proceso y así pueden determinar cálculos para partículas pequeñas. Efectivamente, el método para clasificar las partículas por tamaño desde las más gruesas a las más finas es el tamizado, ya que cada tamiz suele denominarse por números que se refieren a escalas establecidas. Pero nos enfrentamos a un problema cuando las partículas pasan del tamiz número 2, ya que ahí necesitamos otro método por el cual hemos realizado este experimento. Muchas gracias.